Amén. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de este mensaje, luego de tener este pequeño receso. Vamos a continuar con la segunda parte de esta charla especial sobre el verdadero significado de la Navidad. Vimos entonces las dos primeras partes, algunas definiciones de conceptos, y luego nos adentramos en el origen de todo este asunto, que fue en realidad en Babilonia, el origen de la confusión. Ahora entonces vamos a iniciar el tercer segmento y luego el cuarto segmento para concluir. Este tercer segmento se llama La unión de la iglesia con el mundo. Preste mucha atención, porque ya aquí la cosa ya no es tan antigua. Ya empieza a meterse dentro de la historia de la iglesia, desde los inicios de la iglesia primitiva, y llega hasta nuestros días. O sea, ya esa costumbre, tradición generada, en realidad esa idolatría generada en Babilonia, trascendió de generación en generación y llegó a formar parte de esta época, de esta era que es la era de la gracia. Eso es como un cáncer que se extendió, una enfermedad, un germen que se extendió. Y fíjense, aquí leemos Apocalipsis 18:3, que ya habíamos leído de hecho una porción en Apocalipsis sobre Babilonia. Dice Apocalipsis 18:3, a ver si me acompañan en la lectura todos juntos. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Fíjense que este versículo ya es general, ya este es un pasaje de la Biblia que abarca todo. Allí está todo el mundo metido, como vimos ahorita en la palabra con el caso del pueblo de Israel en Jeremías. Vean nuevamente que Babilonia tiene una connotación totalmente negativa, y es confusión, es religión, porque Babilonia fue la madre de todas las religiones. De allí salieron las adoraciones a las deidades, y al final todo eso iba en contra de lo que mostraba la Biblia, de lo que muestra la Biblia en Éxodo sobre Dios como el gran yo soy, el único Dios conocido a quien realmente tenemos que adorar. Nuestro Dios omnipotente, todopoderoso. Pero ya allí Dios no está por todo eso. Dios pasó a un segundo plano. Hay otras deidades de por medio, y después las nombran también como si fueran mediadores de Dios, y al final en realidad no es. Intercesores. La Biblia habla de Cristo como el único mediador, y ya lo vamos a ver. Entonces seguimos allí en el contenido, Apocalipsis 12 al 29. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, ahorita se pueden ubicar ustedes en la Biblia, en Apocalipsis 2. Pero tomen nota, porque de allí vamos a extraer solo algunas cosas. Fíjense, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, nosotros tenemos los mensajes a las 7 iglesias de Asia, ¿verdad? Esas 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia
y la Odisea. En realidad, esas eran iglesias que existían en la región de Asia Menor durante la época de la iglesia primitiva. La iglesia, cuando los apóstoles como Pablo, ¿verdad? Jacobo, Juan, estaban en la tierra, Pedro, estaban esas iglesias. Pero la revelación de esta palabra en realidad también corresponde, porque recuerden que Apocalipsis son tipos y señales, también es literal, pero también es espiritual, y esta palabra está relacionada con la historia de la iglesia a lo largo de todas las épocas, en estos 2000 años hasta que Cristo venga. Y cada iglesia tipifica y muestra una etapa de la historia de la iglesia en uno o varios siglos determinados. Por ejemplo, la iglesia en Éfeso muestra los inicios de la iglesia, y la iglesia en Esmirna muestra ya en el segundo siglo a la iglesia. O sea, Éfeso muestra el primer siglo, como ya al final del primer siglo la iglesia también pierde su primer amor, empieza a ir detrás de cosas que no eran Cristo, y eso no sucedió nada más en Éfeso. Por ejemplo, nosotros vemos la epístola a los Gálatas, la iglesia en Galacia fueron detrás de cosas que no eran Cristo, o sea, también perdieron el primer amor. Por eso espiritualmente era aplicada a la época y corresponde con una época. Y Esmirna, en el caso de Esmirna, que es la segunda iglesia, tiene que ver con el siglo segundo, cuando ya, bueno, desde el siglo primero, de hecho, finales, ya los cristianos eran perseguidos, martirizados por causa del evangelio, eran martirizados por el imperio romano. Pero nos vamos a detener vamos a ver con detalle Apocalipsis 12 a 29, que abarca a las iglesias, abarca a Pérgamo y a Tiatira. Del 12 al 17 es Pérgamo, y del 18 al versículo 29 es Tiatira. Cuando nosotros leemos allí en la Biblia, por ejemplo, en Pérgamo escribe el ángel, Apocalipsis 12, de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco dónde moras, tus obras, y dónde moras. Vean esto: donde está el trono de Satanás. Hermano, imagínense una iglesia, el Señor le envió un mensaje a una iglesia y le dice: tú moras donde está el trono de Satanás. Wow, fuerte. O sea, es un estado de degradación mayor, porque en Éfeso, le dice, mira, a Esmirna no se le cuestionó nada. De hecho, Esmirna y Filadelfia son unas iglesias que no son reprobadas por algo, no hay una alusión negativa, pero al resto sí. Pero a Éfeso se le dice que perdió el primer amor. Pero imagínate una iglesia que se le dice: tú moras donde mora el trono de Satanás. O sea, ahí no está Dios, está Satanás. ¿Está viendo esto? Y Pérgamo históricamente en realidad se corresponde, ya vamos a ir viendo, Pérgamo, la palabra griega Pérgamo significa matrimonio y torre fortificada. Fíjense, allá al principio vemos, a lo largo de su historia la iglesia ha sufrido desviaciones, o sea, no se mantuvo santa. Y dice, la palabra Pérgamo en griego, esa palabra significa matrimonio y torre fortificada. ¿Por qué? Porque la iglesia se casó con el mundo, no con Cristo, porque si no aquí dijera que estaba el trono de Dios en medio de ellos, pero dice que estaba el trono de Satanás. Se unió un matrimonio, una unión matrimonial con el mundo, es decir, la iglesia se volvió mundana. ¿Está viendo? Se mezcló. También dice torre fortificada. ¿A qué se le parece eso de torre fortificada? A Babel, la torre de Babel. Que corresponde, todas estas, ustedes pueden ver libros como Desvendando el misterio de los cielos, Desvendando los misterios del reino, de los cielos, y pueden ver libros también que están aquí en nuestra biblioteca, el libro La promesa de la vida y el galardón del reino, que hablan de la historia de la iglesia y muestran cómo esto se relaciona con las 7 parábolas
de Mateo capítulo 13, para profundizar más en esto. Pero dándole atención a esto, matrimonio y torre fortificada, nos habla de un crecimiento desproporcional, ¿verdad?, que se erige. Corresponde al periodo histórico de la primera parte del cuarto siglo. Ustedes saben que los siglos, bueno, tienen 100 años, quiere decir que es por allí en el año 400, ¿verdad? La primera parte, ¿verdad? Primer siglo del 0 al 100, ¿no? Segundo siglo del 100 al 200. Tercer siglo del año 300 al 400. En la primera parte del cuarto siglo, ¿no? Entonces después del año 400. En el cual, bajo el auspicio de Constantino y de la influencia política, el cristianismo fue declarado religión oficial. Religión oficial. ¿Quién fue Constantino? Un emperador romano. ¿Qué pasa? Los cristianos eran perseguidos y aún así, oye, no podemos acabar con esta gente. Estoy resumiendo la Biblia así un poquito, hablando un poquito de lenguaje popular. No podemos acabar con esta gente se multiplica y todos los emperadores no podían resolver el tema de los cristianos, o sea, de acabar con eso, porque al final, imagínate, el imperio habrá pensado, ellos habrán dicho, no, pero esta gente, imagínate, si van a ser como Jesús, que no dan el tributo, porque por allá Pedro puso a Jesús que no, sí, él da tributo, en Mateo 17. Él dijo, no, de poco hay gente cristiana, como un ejemplo, ¿no? Pudo haber pasado, dijeron, no, esta gente no va a pagar el tributo, y esto, digamos, está rompiendo todo, digamos, el esquema de propagación del imperio, en el sentido de que ellos aceptaban todas las deidades y religiones de los diferentes poblados, de las diferentes regiones, la región de Germania, donde la actual Alemania, donde está Alemania o Austria, o la región escandinava, donde está Suecia, Dinamarca, Noruega, ¿no? Cuando ellos conquistaban y se extendían el norte de África, ¿no? Donde está ahora Marruecos, Etiopía, Argelia, y se expandían por todas esas áreas donde está Israel y todo, ellos aceptaban a la gente, ellos lo que les importaba era la universalidad y el alcance de su imperio. Y ellos, tú adoras a este, no importa, dale. Y tú adoras a tal, ¿cómo se llama, fulano? Y ellos estructuraron eso, hicieron adaptaciones, le dieron cada quien en sus regiones los nombres de las deidades, pero al final el principio era el mismo, el principio de Babel, la adoración a la diosa madre y al dios hijo en Semiramis y Tammuz. Y entonces, bueno, Constantino, que dijo, aún Calígula, que era conocido como uno de hecho, ahí usted ve en History Channel y sale, wow, era un emperador despiadado, ¿no? Si mal no recuerdo, fue en esa época, bueno, fue el emperador Tito cuando destruyeron el templo, y Calígula fue uno de los más despiadados también allí, que perseguían a los cristianos, hacían desastre. Pero nadie pudo dar al traste con la multiplicación de los cristianos. Esta gente se multiplica y bueno. Y hablan de un reino. No pueden tumbar el reino, ciertamente. No pagan tributo, hablan de un reino. O sea, que el rey del reino de los cielos va a acabar con todo. ¿Qué es eso? Acuérdense que Pilato ni siquiera entendió. Tuvo al Señor de frente y no entendió, no vio. Imagínense, esa gente estaba cegada. Y el que dijo Constantino, bueno, mira, usó la influencia del auspicio político y dijo, vamos a hacer algo. Vamos a declarar el cristianismo religión oficial. Claro, se le dieron beneficios a la gente, ya por ser la religión oficial. ¿Ustedes han visto el país? Venezuela, religión oficial. ¿Se acuerdan? Catolicismo, católico, religión oficial tal. O sea, el Estado, ahorita, claro, hay un asunto de la libertad de culto y todo en el mundo, ¿no?
Pero el Estado adopta una religión oficial que por mayoría, en los pueblos occidentales, es el catolicismo. Entonces, eso mutó, el cristianismo mutó, ¿verdad? Y se convirtió en el catolicismo, digamos. Que el catolicismo, en realidad, es una religión enmarcada dentro del cristianismo. Porque ¿cuáles son los grandes ismos en la humanidad? Bueno, el cristianismo, el budaísmo, el judaísmo. ¿Ve? Entonces, él declara religión oficial y la gente, bueno, tiene derecho a las dádivas del Estado, del Imperio Romano. Y se mezcla la política con la religión. Por eso nosotros, hermanos, somos muy celosos en este asunto. La iglesia, ni nosotros como hijos de Dios debemos mezclarnos con política. No participar de ella, no promover. De hecho, el Señor habla de eso, la levadura de los herodianos. Nada de lo que tiene que ver con la política, Herodes, no. Porque eso trae perjuicio a la iglesia. Fíjense, el perjuicio fue tal que degradó a la iglesia a un nivel sumamente bajo, que dice la palabra, el trono de Satanás. Es decir, metió la iglesia a Satanás en su casa. Mora allí. Seguimos entonces. Dice Tiatira, que es la siguiente iglesia acá, habla en Apocalipsis allí, por ejemplo, versículo 18, y escribe el ángel a la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Todo esto, fuego, bronce, tiene que ver con juicio, porque el Señor tiene que limpiar su iglesia que estaba contaminada. Y ya Tiatira es un estado más bajo de degradación, incluso peor al de Pérgamo. Dice el versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pero vean las pocas cosas que tienes, que toleras que esa mujer Jezabel, ya aquí el asunto de la mujer, asocia todo esto, Semirami, ¿verdad? Deidades. En este caso, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Después ustedes, no es el momento, en Números se pueden revisar el asunto de Balaam, ¿verdad? Como muestra también la historia en la Biblia sobre Jezabel. No es el momento ahorita de hacerlo, pero es una iglesia que fornica. Y dice el 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, versículo 22, yo arrojo en cama y en gran tribulación en los días que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí habla mucho de fornicación, adulterio, que es peor que fornicación. ¿Y dónde leímos ahora en la Biblia, en Apocalipsis, sobre quién? De la fornicación. ¿Recuerdan? La gran ramera. ¿Cuál era la gran ramera? Babilonia. Babilonia, la confusión entró a la iglesia. ¿Está viendo esto? La iglesia santa del Señor, engendrada por Él en la cruz, de su costado salió sangre y agua. Y la iglesia se fue abajo. Satanás se metió. Vean, amados hermanos, esto. Tiatira, la palabra griega significa sacrificio aromático o sacrificio continuo. O sea, constante sacrificio para Dios, pero que no agradan a Él. Y corresponde al periodo de la iglesia a finales del siglo VI. Ahora vean esto, la iglesia apóstata, o sea, la iglesia que promueve la apostasía, porque recuerden algo, la apostasía al final es algo que está lejos de Dios, ¿cierto, José? Y que separa a la persona de Dios y al final, pero cree la gente que es Dios, es un engaño. Adoptó la idolatría, o sea, la iglesia se volvió apóstata.
Y allí en realidad surgió la Iglesia Católica. Y hermano, y esto no incluye nada más la Iglesia Católica, porque después cuando habla de Sardis, que ya tiene que ver con la Iglesia Protestante, igual también cayó en degradación. O sea, que al final todo ese sistema babilónico, Babilonia, que es religión, es confusión y no es de Dios. Por eso reiteramos, la iglesia no es una religión. ¿Qué religión eres tú? Ah, dice cristiano. No, tú no tienes religión. Usted es un cristiano y un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, soy cristiano, pero yo no tengo religión. No, pero sí hay que tener una religión, por ahí le dicen uno así. No hay que tener, bueno, esa es la religión, al final no entienden nada de eso, ¿no? Es un asunto de ver, ¿no? Pero la iglesia no es una religión. Por tanto, por eso nosotros tenemos que desligarnos de costumbres, ritos, rudimentos, tradiciones. Si nos volvemos domingueros es una tradición también. Entonces, también a veces eso no es día tampoco. Ahora no es que no vayan a venir los domingos, ¿no? Que peor, sería peor. Entonces dice aquí, la iglesia apóstata, ¿verdad?, adoptó la idolatría de la diosa madre. ¿Qué pasa? El imperio romano se propaga. A ellos ellos lo que quieren es mandar. Empiezan, lo que dije, a adaptar los nombres de las adoraciones que tenían las diferentes regiones. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Dijo, bueno, vamos a unificar. Y eso lo unificaron en María y Jesús. Pero ¿cuál es la raíz de María y Jesús allí, en esa adoración? Semiramis y Tamuz. ¿Lo están viendo? Entonces, dice en el culto a María, fíjense, adoptó la adoración, la idolatría de la diosa madre, adaptación del culto a Semiramis y Tamuz, en el culto a María, hecho oficial en el año 431 después de Cristo, en el concilio de Éfeso, ciudad de la diosa Diana. Porque los centros de adoración, digamos, en la Biblia, de la adoración diabólica, surgieron en Babel. Fíjense, en Éfeso, donde estuvo la iglesia, donde Pablo escribió la mayor revelación de la economía de Dios, el corazón de la Biblia, se lo dirigió a Éfeso. Y miren lo que se convirtió luego Éfeso, en un concilio, una ciudad donde estaba la diosa Diana ya erigida, que en Hechos 19, del 24 al 27, cuando nosotros lo vemos allí, muestra que cuando los apóstoles llegaron allá a anunciar el evangelio, Diana, la diosa Diana, o sea, era otro nombre, pero al final es Semiramis, ¿ve? Que es la misma, pero con otro nombre. Ustedes sin ir muy lejos, va aquí a Venezuela y tiene deidades que son potestades de diferentes pueblos y lugares. Y en el Zulia tiene un nombre, ¿verdad? Y en Lara tiene otro nombre. Y en Portuguesa tiene otro nombre, y por aquí en Aragua otro nombre, y en Esparta tiene otro nombre, y al final es la misma. Que es la misma y es la misma de la misma, de que es Semiramis. Y le dicen los mismos curas, le dicen que es la misma con diferentes nombres, con las adaptaciones. Y entonces en Hechos 19, 24, 27, por ejemplo, les leo aquí rápido. Dice, pero de ninguna, perdón, me equivoqué, en versículo 24 dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Sí, imagínense, si la misma gente, los que vendían las estatuillas ya estaban alborotados, esta gente no está tumbando el negocio, que te puedes esperar del imperio, lo que yo decía ahora, de Constantino y de todos los... Si esta gente hubo un alboroto en Éfeso, porque queremos boleros, es como dicen los boleros. ¿Ah? Entonces, el emperador dijo, caramba, esto está... ¿Ya? Entonces estaban machaqueando las estatuillas de Diana.
Bueno, vamos a proseguir. ¿Cómo se siente? Bien. Ah. Bueno, el Imperio Romano adoptaba las prácticas paganas de los pueblos que conquistaba, ya lo mencioné ahora, las cuales luego fueron mezcladas con el cristianismo. Pues claro, ellos querían universalizar, unificar. ¿Y qué significa católico? ¿Está bien? Pues dijo, no, bueno, tú le puedes poner el nombre que tú quieras allá en tu región, o sea, bueno, pero al final es el mismo principio, Dios Madre, Dios Hijo. Se mira, estamos. Nada tiene que ver con desviaciones de la Biblia, desviaciones de todo lo que el Señor nos legó, de la economía neotestamentaria de Dios, del legado del Nuevo Testamento. Y bueno, fueron mezcladas con el cristianismo cuando fue instituido como religión oficial. Vamos a seguir. Miren, pueblos que veneraban a la diosa madre. Vamos a ver aquí pueblos que, por ejemplo, veneraban y a su hijo, o sea, tenían lo mismo. Madre e hijo, lo mismo, con diferentes nombres. Los chinos, Shinmo. Los hermanos, Erta, la diosa Erta. Los escandinavos, Disa. Etruscos, Nutria. India, Indrani. Los druidas, a Virgoparitura. Los griegos, a Afrodita o Ceres. ¿Se acuerdan? En la mitología griega, que eso lo ve también en bachillerato. Los sumerios, a Nana. Ya vieron de dónde viene. No, esa es su nana. ¿Está viendo dónde viene? La nana. ¿Verdad? Que dice, no, la nana. Ahí está, ¿eh? Roma antigua, en la Roma antigua, a Venus o Fortuna, cuyo hijo, cuyo hijo era Júpiter. Cuyo hijo, allí hay un error. Cuyo hijo era Júpiter. Eso en la mitología romana, que también se ve en la historia universal, ¿no? Los egipcios, Isis y su hijo Horus. En la Roma moderna digo ya, cuando se instaura el catolicismo, le dicen la Madonna, ya María, Madonna, por italiano, ¿no? Traducción de la divinidad femenina de Baal, es esto. Es decir, Balti, que quiere decir mi señora. Y se acuerda de eso, Nuestra Señora de... ¿Está viendo? Mi señora, Nuestra Señora de tal. Ahí ya está viendo cómo viene la cosa, ¿no? ¿Está claro? Seguimos. La misma reina del cielo. Bueno, aquí tenemos una imagen, fíjense. La misma facha de la imagen, mamá, hijo. Semiravitamos, Babilonia, ahí está, mamá e hijo, dándole de su seno. Isis y Horus de Egipto, vean, Namu y Enki en Sumeria, Shinmo en Asia, Devaki Krisha y Krisha en India, y ahí arriba, vean, María y Jesús, Roma. ¿Está viendo, hermanos? ¿Están viendo, hermanas? Señor Jesús. Que no es María ni es Jesús. Sí, o sea, no es María y es Jesús, el Señor Jesús, pues, o sea, el Dios triuno, el que hay que adorar, pero es una deformación en realidad. O sea, agarraron y adaptaron, bueno, vamos a agarrar, como esta gente, el cristianismo, o sea, que los cristianos estaban en lo cierto, pero vamos a meter el paganismo en el cristianismo, se inmiscuyó, vamos a agarrarle el símbolo Jesús. Bueno, ¿a quién se lo ponemos para la diosa madre? A su mamá. ¿Están viendo? Por eso nosotros tenemos que ser luz del mundo. Amén. Luz del mundo, sacar a la gente del reino de las tinieblas, no condenarlas. Proseguimos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5 dice esto. Babilonia tenía nombres como Milita, que significa la mediadora. Y ahora, ¿quién es la mediadora? Ustedes han escuchado de la mediadora, ¿no? María.
Porque incluso, yo les voy a leer algo aquí, ya mientras lo voy a tratar de conseguir rápido. Vean lo que dijo este importante padre, cura, sacerdote. Les voy a leer este texto que es importante. Dice: un notable escritor católico romano, Alfonso Ligorio, escribió que las oraciones son más efectivas cuando se dedican a María en vez de Cristo. Y el hecho de que sus escritos lleven el sello de aprobación de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica apadrinó esa declaración, es evidente, ya que fue canonizado como santo. O sea, el que dijo eso fue canonizado como santo. O sea, que la Iglesia Católica habla eso por el Papa Gregorio XIV en 1839, y fue declarado doctor de la Iglesia Católica por el Papa Pío IX. En una parte de sus escritos, Ligorio describe una escena imaginaria. Vean esto. El señor Ligorio, lo que decía el señor Alfonso Ligorio, no sé si decirle padre. Dice, describe una escena imaginaria en la cual un pecador ve dos escaleras colgando del cielo. María está a la cabeza de una y Jesús a la de otra. Cuando el pecador trata de subir por la de Jesús, ve la cara furiosa de él y cae derrotado. Pero cuando sube la escalera de María, lo hace rápida y fácilmente, y es bienvenido por ella, quien lo introduce en el cielo y lo presenta a Cristo, o sea, la mediadora. Entonces todo va bien. Esta descripción es para demostrar cuánto más fácil y efectivo es ir al Cristo a través de María. Y esto está escrito en libros del catolicismo romano, en memorias del catolicismo, libros del catolicismo romano. Este mismo escritor católico dijo que el pecador que se aventura a ir directamente a Cristo puede encontrarse con la presencia de su ira. ¿Está viendo? Pero si va a orar a la Virgen, ella solo tendrá que mostrar a Jesucristo los senos, vean esta aberración, que le dieron de mamar, y su furia se calmará inmediatamente. Esto está escrito en la página 158 del libro Las Dos Babilonias. Ciertamente tal idea va contra las Escrituras. ¿Está viendo, hermanos? ¿Están viendo, hermanas? Entonces, la aberración de los senos de María para calmar la furia de Jesús. Porque en Lucas 11, 27 al 28, una mujer le dice al Señor que bueno, que bienaventurados los senos, los pechos que le dieron de mamar, ¿verdad? Y el vientre que lo tuvo. Y él le dijo, más bienaventurado, ¿quién es? Los que oían la palabra y la cumplen. Allí pone un estatus, el mismo Jesús, normal a su propia madre. Dice, María fue una mujer bienaventurada, sin duda alguna, pero no es una virgen perpetua. Porque el otro asunto es que se dice entonces que ella es una virgen perpetua, o sea que todavía es virgen. Le voy a pedir a José Félix que me busque Lucas 1.28, a Carlos que me busque Jueces 5.24, a Julia que me busque Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50, a Luis Alberto Mateo 1.23 al 25. A Humberto
Mateo 13:55. Y yo voy a leer desde acá Hechos 1:14. Vamos a leer estos versículos porque nos van a demostrar que María no es una virgen perpetua, tuvo hijos. Y fue una mujer bienaventurada, pero esa bienaventuranza que se le da a María en Lucas también aparece en Jueces hacia otra mujer. Entonces, no es que hubo una especialidad con ella. O sea, ella fue una mujer especial, no, yo no estoy restando eso. Además de que fue una persona que se consagró al Señor y tuvo el privilegio, una bienaventuranza, pero no es digna de pleitesía y de deidad como ninguno de nosotros. Entonces Lucas 1:28 dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Que eso se constituye en una frase de la oración del Ave María, el rezo, ¿no? Aquí está la bienaventuranza. Jueces 5:24, Carlos. Jueces 5:24. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eberseneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. ¿Está viendo la bendición a Jael? Parecida a la de María. La bendice el Señor. Es especial. Pero hasta allí, para cumplir la comisión que Dios le dio. Entonces ahora vamos a adorar a Jael también, porque aquí está bendecida. ¿Vamos a adorar a Jael? No, de ninguna manera. Mateo 12:46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y madre. Entonces aquí muestra que Jesús tenía hermanos y hermanas de carne y sangre. De hecho, en Mateo 13:55 aparecen los nombres de esos hermanos, de los varones. Dicen Jacobo, José, Simón y Judas. Mateo 13:55. Y luego en los versículos siguientes da a entender, porque dice varias hermanas, ¿verdad? Da a entender que por lo menos cuando yo hablo de varios, estoy hablando de por lo menos 3 personas, por lo menos, porque no dice allí exactamente cuántas ni los nombres. Pero si yo digo una sola, digo una sola. Si dijera ambas, entonces hablo de 2. Pero cuando hablo de varias, estoy hablando de por lo menos 3 hermanas. Más de 2, exacto. Mateo 1:23 al 25. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Su hijo primogénito, no dice unigénito. Entonces, si es el primogénito, era el primero de otros hermanos. Ella tuvo otros hijos y la conoció, dice que después la conoció, o sea que se llegó a ella sexualmente. Eso. Entonces el Espíritu Santo iba a engendrar a no sé cuántos hijos. ¿Qué es eso? Eso no era bíblico, era solo. Porque es Dios mismo. Hecho, Mateo 13:55, que creo que lo mencioné ahora. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Está viendo? Porque está Judas Iscariote y está Judas,
el hermano de Jesús, que es el Judas que escribió el libro de la Biblia, no el Iscariote. El Iscariote no escribió el libro de la Biblia. Judas es el hermano de... No, aquí, perdón, es un dato que tengo que averiguar porque creo que hay un tercer Judas. Hechos 1.14. Hechos 1.14. Ah, no, perdón, lo iba a leer yo. Hechos 1.14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Claro, como aquí hace una alusión especial a María, pero es para nombrar que ella estaba entre los hermanos. Pero este versículo fue tomado incluso para hacer representaciones en las cuales los apóstoles, los discípulos, dirigían sus oraciones a María. Pero aquí no dice que ellos oraban a María, sino que ella estaba con ellos orando. Dejar las vanas repeticiones y la idolatría. Bueno, Mateo nos muestra la palabra que en Mateo que no debemos hacer vanas repeticiones. En 19:34 de Hechos, se lo leo rápidamente a propósito de ahora que hablábamos de la deidad de Diana, ¿no? Dice, pero cuando le conocieron que era judío, se estaba hablando aquí de Pablo, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. O sea, para repeler, para rechazar lo que Pablo estaba predicando y magnificar con vanas repeticiones por 2 horas. Éxodo 24 también nos habla de esto, todas estas lecturas bíblicas, Levítico 26, 1, nos muestran también la idolatría, todos estos versículos. 1 Corintios 6, 9 al 10, los idólatras no entrarán en el reino. 1 de Juan 5, 21, hijitos guardados de la idolatría. Deuteronomio 7, 25 también nos habla de esto. Pero sí quiero que busquemos número 33, 52, porque la idolatría no es solo de estatuillas o estampillas o imágenes de yeso, también tiene que ver con algo aquí, que lo vamos a ver. Números 33, 52. Dice: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, todos ídolos de piedra e imágenes de fundición. Y aquí la Biblia también, cuando habla en esta porción, en el original, habla de los cuadros, pinturas. Ay, hermano, no, ese es el cuadro de la Santa Cena. Y el cuadro del Señor, ahí está la imagen. Se han vuelto también objetos, pinturas, ciertas pinturas de ciertos artistas, se han vuelto objetos de adoración. Proseguimos. Bueno, 2 Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Cristo y la iglesia, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Tenemos que resistir estas cosas, y esa resistencia incluye, no, pero nosotros no veneramos a María, tranquilo, hermano. Ay, la Navidad, ya vamos ahí para allá. A ver, 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso, hermano, toda esta confusión babilónica que usted cree que está inspirada en hombres así, no, fue que a ellos se les ocurrió. Porque la Biblia dice, la palabra, ¿verdad?, que la Biblia fue inspirada por Dios en hombres. Y esas enseñanzas fueron inspiradas por espíritus, vinieron de voces, de espíritus engañadores y de doctrina y a doctrina de demonios, para generar toda esa confusión. ¿Lo ven, hermanos? Proseguimos. Judas 1, 3 al 4. Ustedes toman nota, después lo leen en la casa, pero también dice
que encubiertamente, versículo 4, desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios como el único Dios soberano y al Señor Jesucristo. Usan a Dios para borracheras, el nacimiento de Jesús el 24 y el 25 todo el mundo borracho, y bueno, ahí está. Ahora vamos a la última sección de esta palabra, se llama así, la errada fiesta de la Navidad. Vamos a ver esta sección y no me diga que esto se descargó. Bueno, la errada fiesta de la Navidad. Con esta sección vamos a cerrar, ¿no? Vamos a ver aquí algunas aseveraciones, ¿no? Son algunas afirmaciones que están aquí escritas de manera resumida. Para todo este trabajo, o sea, toda esta charla, perdón, se usó un libro de pila llamado Babilonia, Misterio Religioso, Antiguo y Moderno, del hermano Ralph Woodrow. Y también se usó las notas de la versión Recobro, la Biblia Scofield, notas de Scofield, también la palabra misma pues en bruto, por escrito, ¿no? La Biblia y libros de historia universal antigua, por lo menos para investigar un poco sobre el imperio mesopotámico, los egipcios, o sea, historia general, ¿no? Historia universal, perdón, es el nombre más adecuado. ¿Ah? El libro de las dos Babilonias también, el libro de las dos Babilonias. De hecho lo cité creo que ahora en una lectura. Babilonia, Misterio Religioso y las dos Babilonias. Y porque todo esto realmente, bueno, fue investigar, revisar, meterse en la palabra, ¿no? Y el crédito tiene que ser para el Señor, que inspiró a hombres, ¿verdad? Y nos dio esta revelación y este legado que queremos transmitirles a ustedes. El hermano José Félix ayer me ayudó muchísimo. Para él, de hecho, ejecutaba lo que yo le pedía allí con las láminas, porque realmente como era algo muy profundo, muy exigente, era difícil hacer las dos cosas a la vez, no hubiera dado el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Entonces dice aquí, vamos a ver estas aseveraciones y vamos a irlas explicando. Cuando Cristo nació, los apóstoles velaban los pastores, cuando Cristo nació, los pastores velaban sus rebaños en el campo. ¿Okay? En el momento en que Cristo nació, los pastores están con sus rebaños. Es conocido que los pastores en esa región no hacen eso durante el invierno, o sea, hasta el tiempo actual. ¿Quién lleva a pastar sus rebaños en invierno cuando todo está lleno de nieve o extremadamente frío? O inundado. Recuerden que Israel está en el hemisferio norte, es decir, por encima del Ecuador. Ustedes lo ven en un mapa, está por encima del Ecuador como Venezuela, la línea del Ecuador, pero mucho más al norte que nosotros. O sea, nosotros estamos en la zona tropical, ellos no están en zona templada. Ellos, en la región euroasiática, si hiciéramos un paralelo del mapa, Israel está como a la altura de Florida, más o menos, en Estados Unidos, más o menos como el estado de Florida, Georgia, en Estados Unidos, o sea, está mucho más al norte que nosotros. Y bueno, en Florida cuando es invierno no hay nieve, pero es frío. Además que Florida está rodeada, es una península, está rodeada de mar. El caso de Israel es distinto, también cerca de los vientos del norte que llegaban a Europa en ese entonces, ¿verdad? Y además estamos hablando de un tiempo antiguo, un tiempo más antiguo al de ahora, en el cual no había efecto invernadero ni contaminación, y entonces las estaciones y los climas se cumplían, digamos, más a cabalidad. No habían fenómenos naturales como el niño ni la niña, distorsiones climáticas, ¿no? Entonces el invierno era invierno,
No es como tal vez ahora en tiempo moderno, que a veces el invierno se cambia, el clima cambia, ¿no? En ese entonces invierno era invierno. Entonces nadie lleva a pastar sus rebaños en invierno. Es basado en esto, fíjense, es conocido que los pastores en esa región no hacen eso durante el invierno, llevan los rebaños de las montañas a los rediles antes del 15 de octubre. Esto es datado incluso costumbre, pues, de los pastores de esa época. Es decir, que nada de 24 y de 25 de diciembre, porque era pleno invierno. Y la Biblia registra a los pastores yendo a ver al niño y todo. Entonces, ¿cómo que nació el 25? Si ellos no iban a pastar ni nada de eso en esa época, no andaban eso en esa época. Por tanto, Cristo no nació a la mitad del invierno. Lucas 2:8, vean lo que dice. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, estaban activos con el rebaño en la noche. Y no era invierno, porque no lo podías hacer en invierno. Era en la estación anterior, es decir, en el otoño. Y era antes del 15 de octubre, no 24 ni 25 de diciembre. Seguimos. Otra aseveración. La muerte del Señor ocurrió al final de la Pascua. Juan 18:39 muestra esto, que Pilatos dice, ustedes tienen por costumbre siempre pedir que se les entregue a alguien, ¿verdad? Entonces fue cuando dijo, suelte a Barrabás o al Señor, ¿no? A alguien después de la Pascua. La Pascua ocurría en la primavera, es decir, en la primavera. De hecho, ustedes revisan las fiestas, las tres fiestas, en el libro de las tres fiestas que está aquí, y ustedes ven las fiestas, toda la fiesta de los tabernáculos, la Pascua, la de los panes, el Pentecostés, allí muestra los meses, y la Pascua era en primavera. ¿Okay? Entonces fíjense lo siguiente. Así que 3 años y medio antes del comienzo, presten atención a esto, de su ministerio terrenal, marcan el principio de su ministerio en otoño. Explico. En el año, usted tiene, la primera estación del año es primavera. La segunda, verano. La tercera, otoño. Y la cuarta, invierno. Si el Señor muere en primavera, ¿verdad? De hecho, lo muestra la Biblia cuando lo entregan después de la fiesta pascual, o sea, de la Pascua. Si ustedes toman el tiempo anterior al inicio de su ministerio duró 3 años y medio. Entonces, si le quitamos el medio año, es decir, 6 meses, es decir, 2 estaciones, estamos volviendo de primavera, entonces sería invierno, o sea, ¿cuál es la estación que antecede a la primavera? Invierno. Y la siguiente estación que la antecede, otoño. Ahí cortamos medio año. Y si a ese medio año le quitamos los 3 años más, ¿verdad? Para los 3 años y medio de su inicio y su ministerio, llegamos a otra vez otoño. Y si a los 30 años, que fue cuando él inició su ministerio, ¿verdad? Ya tenía 30 años cumplidos allí, le quitamos los 30 años de edad que tenía al momento, ¿a qué estación llegamos? A otoño. En ningún momento, invierno. Entonces, cuando Cristo inició su ministerio tenía 30 años, es lo que dice Lucas 3:23, lo que estábamos explicando ahora. Edad aceptada para que un sacerdote iniciara su ministerio. Esto está escrito en Números 4:3. De manera que, como Cristo inició su ministerio a esa edad, y eso era en otoño, 30 años atrás marcan su nacimiento en otoño y no en invierno. Eso es como el cumpleaños suyo, o sea, si usted cumpleaños va a poner en marzo, en la primavera, que es el año que viene, ¿verdad? Y no ahorita en otoño, que es septiembre, octubre, y parte de noviembre también, perdón. Yo no puedo decirle a usted que usted está cumpliendo años ahorita, o sea, no puedo trasladar esa fecha de allá, del año que viene para acá.
ni puedo mover las estaciones del año así, de manera arbitraria. O sea, los tiempos coinciden con exactitud. ¿Está claro esto? Sí, ok, seguimos entonces. Bueno, ya de todas maneras, ahí lo vamos a ver ahorita en un gráfico para que lo vea mejor. Ahí está. Fíjense, la estación, ¿cuándo inicia y cuándo termina? Verano inicia en junio, termina en agosto. Otoño va de septiembre, inicia en septiembre y termina en octubre. Invierno en diciembre y termina en febrero. Primavera, marzo y termina en mayo. Aquí lo vemos, seguimos. La Biblia no indica la fecha exacta del nacimiento de Jesús, pero el nacimiento de Juan nos da indicios, porque la Biblia sí habla de cuando nació Juan el Bautista. ¿Okay? Por ejemplo, Zacarías, padre de Juan y sacerdote en el templo, sirvió en el curso de Abais, entre Iyar 27 y Sivan 5. Estos son un curso de Abais, que son cursos que tomaban los sacerdotes en su consagración. Era un curso que duraba una semana de ellos consagrarse en servicio a Dios. Zacarías era el padre de Juan, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Zacarías, padre de Juan, sirvió en el templo en el curso de Abais entre Iyar 27 y Sivan 25. Eso convertido a nuestro calendario católico, por cierto, es del 1 al 8 de junio, allí. Entonces, esto está registrado en Primera de Crónicas 24:7, muestra, ¿verdad?, cómo los sacerdotes se consagraban, 24:7 al 19 y 27:1 al 2. Después, Zacarías termina su servicio sacerdotal y él se va a su casa y su esposa concibe, ¿verdad? Su esposa quedó embarazada. Aquí en Lucas 1:5 al 13 y del 23 al 24, ustedes después pueden leerlo, nos muestra esto. Allí nos muestra que un ángel se le apareció y le dijo que iba a tener a Juan el Bautista, ¿verdad?, que iba a ser el precursor, el que iba a enderezar la cena, todo lo demás. Si él se va, él sirvió aquí entre el 1 y el 8 de junio. Quiere decir que aproximadamente a mediados de junio, después de volver a su casa, él conoce a su mujer. ¿Está viendo? O sea, tuvo relaciones con ella. Entonces, si él fue engendrado, Juan el Bautista, en junio, si usted suma 9 meses, ¿sí? ¿Estamos siguiendo ahí? Sí. El nacimiento de Juan el Bautista pudo haber ocurrido en marzo del año siguiente, es decir, en primavera. Ya estamos viendo el nacimiento de Juan el Bautista. A la luz de lo que nos muestra la Biblia y luego de convertir los calendarios judíos con el calendario nuestro, sería que él aproximadamente él fue engendrado, ¿verdad?, concebido en junio y que él nació en marzo. ¿Está claro? Sí. Del año siguiente. Proseguimos allí. Puesto que Jesús era 6 meses menor que Juan, porque esto lo muestra en la Biblia en Lucas 1:26 y 36, que dice así. Vean lo que dice la Biblia en Lucas 1:26 y 36. Dice aquí esto: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y luego el versículo, aquí habla del 6º mes, y luego el versículo 36 dice: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. O sea, cuando el ángel se le aparece a María para decirle que vas a concebir, ¿cuántos meses había pasado el embarazo de Juan? 6 meses. O sea, Juan el Bautista era mayor que el Señor medio año, 6 meses.
Entonces, ¿qué hacemos con esto? Si Jesús es menor 6 meses que Juan, y Juan el Bautista, o sea, 6 meses menor que Juan el Bautista, y Juan el Bautista nació en marzo, entonces ¿qué hacemos? Simplemente añadimos este tiempo, o sea, esos 6 meses, a marzo, en el tiempo en que nació Cristo, y eso nos da mediados de septiembre, o sea, mes 3 al 6 meses, mes 9. ¿Cuál es el mes 9? Septiembre, no diciembre. ¿Está viendo? No hay pruebas de que José y María hayan ido a Belén a empadronarse en el invierno. Lucas 2, 1 al 50, ustedes leen este relato. No hay pruebas de que el empadronamiento dictado en ese entonces, ellos hayan ido en ese tiempo. Y el tumulto de gente que había, según relata Josefo en la historia del pueblo de Israel, eso no ocurrió porque probablemente en Jerusalén, que había una población de 120,000 personas para ese entonces, según narra Josefo, a veces llegaban en las fiestas a estar congregadas en Jerusalén 2 millones de personas. ¿Y qué hacía la gente? Bueno, se hospedaban en Jerusalén o en lugares cercanos. Belén está, según lo muestra allí Josefo, y de hecho en la geografía bíblica, a 5 millas, es decir, 8 kilómetros, algo así, 8 o 9 kilómetros. Sería que de Jerusalén a Belén es una distancia más o menos como ir de la Rosa, allá donde vive la hermana Betty, como ir de allá hasta Nueva Casarapa, más o menos la distancia, pero puro monte y culebra había ahí, no había ciudad, ¿no? O tal vez había caminos, ¿no? Pero seguimos. Entonces fíjense que ya el tiempo del nacimiento de Jesús no es el que se nos dice. En el siglo V, la Iglesia Católica estableció el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo. ¿Eso lo sacaron de dónde? ¿De la palabra? No. Ahorita vamos a ver dónde sacaron eso. Porque eso, acuérdense lo que leímos ahorita en la palabra en Timoteo, que todos estos asuntos son inspirados por demonios y por espíritus engañadores. En realidad, este día era el día en que los paganos durante muchos siglos celebraron el nacimiento del dios solar. ¿Cuál era el dios solar? ¿Se acuerdan? Origen de Babilonia. Nimrod. Revivido en Tamuz. El dios solar Mitra. Osiris, Horus, Hércules, Baco, Adonis, Júpiter, Tamuz y otros dioses nacieron en la época invernal. Ay, hermano. Entonces metieron a Jesús, que también nació en invierno, para adaptar la cosa. Conocida como Navidad. Y vean lo que dice la historia sobre estas celebraciones de la Navidad. Estos son citas textuales de la historia. Las celebraciones consistían, a ver cómo vamos a leer eso. Las celebraciones consistían en árboles de pino para Adodis, Saturno y otros que representaban el calor del nuevo nacimiento del sol. ¿Está viendo el origen del arbolito? Pero tiene uno también con Tamuz. Sí, ya lo vamos a ver ahorita. El origen también, el origen aquí y el origen con Tamuz, basado en una fábula de Mesopotamia, que después se convirtió, fíjense, una fábula que me va a creer, se convirtió en una tradición. Fue algo que contó, ahorita lo vamos a ver, que contó Semiramis, digamos, con el objetivo de lograr que ese se convirtiera en un símbolo de fiestas paganas. Y el arbolito y tal, y el pesebre y todo son símbolos ahora de la cristiandad. ¿Está viendo, hermanos? ¿Están viendo, hermanas? La Saturnalia era el nombre con que se conocía al festival de invierno en Roma. Saturno es el nombre de Nimrod o Tamuz, Dios escondido, significa esto. Al final es otro nombre, acuérdense, la misma deidad, con diferentes nombres. En esta fiesta se acostumbraba hermana Sonia, intercambiar
regalos. Pero se dijo que era porque los magos, o sea, fíjense lo que agarraron, ¿no? En realidad en la Saturnalia se hacía eso, pero dijeron, no, bueno, vamos a hacerlo porque los magos presentaron regalos al niño Jesús. Eso lo justificaron con la Biblia. Y le voy a decir algo, intercambiar es diferente de presentar, porque ellos no fueron a intercambiar regalos con Jesús, ellos fueron a presentar regalos. Además, otra cosa, la Biblia habla de los magos. Entonces por ahí dicen, no, los reyes magos. No, la Biblia dice los magos. Los magos. Y otra cosa que vamos a ver ahorita es que en Mateo habla de los magos en cuanto al nacimiento de Jesús, pero en Lucas habla de los pastores y los ángeles. Y son dos cosas distintas. Y ya lo vamos a ver. Vean. Era una costumbre oriental presentar regalos al estar ante un rey. Llegaba el rey del reino de los cielos, el Señor. Pero cuando los magos llegaron a Jesús fue mucho después de su nacimiento. De hecho hay una nota en Strong, la Biblia Strong, ¿no?, que leímos, que dice que probablemente cuando ellos llegaron ya había pasado la cuarentena, o sea, los 40 días, por lo menos tenía por lo menos 40 días nacido Jesús, ¿no? No fue ahí que en el pesebre, los ovejitas y el pesebre, y ahí están los magos, y ahora meten hasta Darth Vader y el muñeco no sé quién, hasta el Grinch, creo que ponen en el pesebre. Ponen. Entonces, fíjense. Ahora no ponen eso, ahora le ponen el pura hierba. Bueno, fíjense aquí, dice, era una costumbre presentar regalos, pero cuando los magos llegaron a Jesús fue mucho después de su nacimiento. Él ya vivía en su casa y no en un establo. Mateo 2:9 al 11 dice eso y yo se lo voy a leer aquí rapidito. Vean lo que dice. Ellos, habiendo oído al rey, estos son los magos, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y dice, al entrar, ¿en dónde? En la casa. ¿Está el pesebre ahí? Jesús nació en un pesebre, sí, pero lo vamos a ver en Lucas. Y no, los magos no fueron al pesebre. Dice, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Vieron? Allá intercambiaban, aquí era un presente. El rey no intercambiaba. Además el rey estaba bebecito. Ahí sí era el niño Jesús, ahí. Ahorita ya no es el niño Jesús. Ahora es el rey del reino de los cielos, el hijo del hombre, el hijo de Dios que mora en nosotros. Ahora, si usted dice, ay, el niño Jesús, debe ser que el Cristo que tiene está muy chiquito y no ha crecido, está niño espiritual. Él lo va a mantener niño hasta que Cristo venga y después ¡pam! No va a entrar al reino porque está niño. Lucas 2:6 y 16. Vean lo que dice Lucas. Porque Lucas habla de los pastores y de los ángeles y pastores. Acuérdense que vimos que los pastores estaban pastando, ¿verdad?, con las ovejas y todo lo que vimos ahora en Lucas. No era tiempo de invierno, entonces fíjense, sino en otoño. Él dice 2:6. Primero dice, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, ¿verdad? Está hablando en cuanto a Jesús, ¿no? Y el 16 dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Pero cuando ustedes leen del versículo 8 hasta el 15, allí está hablando de los pastores. Vean el 8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Se acuerdan que lo dimos ahora? Sí. En Mateo es los magos en la casa. ¿Y de dónde vienen los magos? ¿De la misma región? No, dice que venían del oriente. Y aquí habla de pastores en donde estaban en la misma región. Entonces son dos momentos diferentes, con personas diferentes. Los únicos que eran el mismo eran José, María y Jesús. ¿Lo ven? Estos son la misma región, pastores,
al pesebre. Estos son magos que vienen del oriente a la casa. Entonces agarraron el pesebre y montaron a los magos. ¿Está bien? Y meten al muñeco ahí también, ahora le ponen de todo, accesorios. Hasta un muñequito le ponen soldaditos de piñata. Y van con metralleta los soldaditos. A ver al niño Jesús, según. Por eso que no se quedó esperando. Entonces, bueno, fíjense, y ellos aquí eran guiados, los pastores, por los ángeles. O sea, los ángeles le aparecieron. En cambio, ella era la estrella. ¿Está viendo? Son dos porciones distintas. Vamos a continuar. Una fábula babilónica, lo que está diciendo Julia ahora, también sobre el asunto del árbol verde, de por qué la Navidad. Decía que Semiramis afirmaba que un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto durante una noche y que el tronco muerto representaba a su esposo muerto, Nimrod. De esta manera el tronco muerto llegó a ser símbolo de que Nimrod había revivido en Tammuz. Los druidas, los egipcios, los romanos y los escandinavos adornaban sus árboles con cerezas rojas, recapitulando la idea del culto al sol con sus bolas brillantes. Aquí está también otra, o sea, no solo la Saturnalia, sino tomada de dónde, de la fábula babilónica de Semiramis, el origen del árbol, que es el árbol de Navidad. Y el origen, ahí tiene hasta las que llaman las bambalinas. Hay rojitas, ¿verdad? Y hay doraditas, brillanticas. Entonces cuando usted monta, que el Señor los guarde, ya ustedes no monten eso. Y el que lo tenga, desmóntenlo. Derriben eso, hermano. Ay, es que es bonito. Porque cuando pone la bambalina está adorando a Dios Sol, nada más y nada menos. ¿Está recapitulando eso? Seguimos. Ay, hermano, pero qué exagerado. Nosotros le dejamos eso allí a ustedes en la palabra y en la historia. Y el que tiene ojos, vea. Y el que tiene oídos, oiga. En la Biblia, el árbol verde es asociado con idolatría y culto falso. Todos estos versículos lo muestran, no nos da tiempo de leerlos, pero todos estos versículos muestran árbol frondoso, verde. Todos estos versículos se relacionan. Deuteronomio 12:2, Primera de Reyes 14, Deuteronomio 12:2, Primer de Reyes 14:23, Segundo de Reyes 16:4, Segundo de Reyes 17:10, Ezequiel 6:13. Otra aseveración. En el siglo VI, que es una aseveración histórica como otras varias, fueron enviados misioneros al norte de Europa para traer paganos bajo el yugo romano. O sea, el imperio romano está expandiéndose. Pero enviaron misioneros. Acuérdense que el imperio no solo se expandía a manera de guerra, sino también a manera de instaurar su religión y sus creencias y sus costumbres y tradiciones. Como entre estas gentes, o sea, entre los que estaban al norte de Europa, el 24 de junio era una fecha popular, el 24 de junio, y como Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús, entonces ellos establecieron el día de Juan el Bautista, ese día, el 24 de junio, porque ya ellos decían, no, Cristo nació el 25, del 24 al 25, por el 25 de diciembre, y si Juan el Bautista tenía 6 meses menos, y a ustedes les gusta, ¿a ustedes les gusta el 24 de junio? Vamos a montarle ahí Juan el Bautista. ¿Verdad que en el calendario aparece? Vaya, busque ahí, el día de San Juan Bautista. Es bancario, por cierto. ¿Es bancario? No sé. Entonces dice, este día fue celebrado por los druidas en honor a Baal. ¿Qué sucedió aquí, hermano? Un error llevó a otro error. O sea, hay un error en el nacimiento de Jesús, que no es en diciembre,
sino en septiembre. Y entonces, vamos a quitarle 6 meses menos. Si está sacando mal la cuenta, que es como la contabilidad. Te descuadro aquí, te descuadra todo. Entonces montó una fecha que tampoco era la de Juan el Bautista. Seguimos. Bueno, aquí vamos a cerrar ya con esto. Para reflexión de ustedes, este versículo es de nosotros todos. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Gálatas 4:10 al 11. Allí Pablo, desde el versículo 8 y 9, él está hablando de que los hermanos volvieron a los rudimentos, volvieron a las tradiciones, volvieron a las costumbres. Yo le voy a decir algo, hermano. Esta es una reflexión que les dejo basada en la Biblia. Ustedes tal vez dicen, no, yo no pongo árbol, yo no tengo nada. Si tiene eso, si tiene eso, tiene que ir quitando eso. Debería de hacerlo, pero reaccionar ante esta palabra. Evidentemente habrá, no sé, quien vive en la casa de otro y no puede, ¿verdad? O sea, es inquilino, está, como dicen vulgarmente por ahí, arrimado a alguien, ¿no? Un término que me parece feo, ¿no? Sencillamente vive acompañando a alguien y bueno, no es su dominio, ¿no? Pero en lo posible, ustedes guarden su casa y sus vidas de estas cosas. Y tal vez usted dirá, hermano, pero yo no guardo, no, yo no tengo arbolito y todo. Pero, hermanos, en la iglesia se metieron estas cosas también, incluso entre nosotros, aquí ya nosotros. No estoy hablando de catolicismo ni cristianismo, aquí en la vida de la iglesia. Es para dónde vamos a cenar el 24. ¿Y el 31 qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a juntar? ¿Qué vamos a comer? De alguna manera, al practicar esto, estamos guardando días, meses, tiempos, años. Aquí nadie le está diciendo no se coma tal comida, ¿verdad? De los del menú sabroso que nos gusta para esta fecha. Pero ¿por qué volvemos al principio de todo esto, no? ¿Por qué? ¿A qué obedece esto? ¿A qué obedece esto? A tradiciones, a costumbres. Ay, ¿por qué no nos podemos poner una yaca en marzo? Exacto, son tradiciones, pero usted me dice tradiciones venezolanas, pero vienen enmarcadas dentro de la Navidad, o sea, son adaptaciones. Recuerden esto, adaptaciones a la idiosincrasia, y al final son fiestas paganas. Yo le digo eso, el que tiene oídos oiga, y el que tiene ojos vea. Porque tal vez a uno lo toman como que, hermano, es muy religioso, es muy tal. Yo no estoy diciendo haga tropezar a otro, no. Es más, hagan según el Señor les ha mostrado y según su conciencia. Todo me es lícito, pero no todo conviene, dice Pablo en Corintios. Pero como les decía ahora al principio, muchas cosas son por costumbres y tradiciones, no necesariamente por convicción. Y yo espero que hoy ustedes tengan en su corazón una convicción sembrada. Dios les bendiga. Jesús es el Señor. Amén. Cerramos aquí el mensaje y tenemos una participación allí breve, pregunta-respuesta, ya es tarde. Y la hermana Julia quiere decir algo también acá.